José Luis Acevedo, ¿cómo le va? Hola José, bienvenido. ¿Cómo estás, Joel? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas Bien. vos? ¿Todo tranquilo? Fabuloso. Bueno, bien, se te ve bien, está muy bien. Estoy bien. ¿Cómo te fue en el viaje a Italia en el que de alguna manera, fuiste uno de los 35 empresarios argentinos invitados por Cancillería para participar de toda esa ronda en la que, entre otras cosas, Milei se encontró con el Papa? Correcto. Me fue fabuloso, fue una experiencia increíble, casi distópica, ¿no? Porque claro, la gente que le gusta el fútbol sueña con los futbolistas, los artistas sueñan con los artistas. En mi caso, que soy un empresario fanático de ser empresario, sigo a muchos los empresarios que me tocó compartir, sentarme en la mesa a almorzar, subirme a la traffic para ir al evento, charlar de la vida. Y Me la decías verdad el que otro fue día que de esos empresarios, extraordinario. algunos eran italianos y otros empresarios argentinos, grosos, de acá, que los tenías vistos de antes, digamos. A ver, fuimos 35 empresarios argentinos, pero hubo un evento particular que fue una conferencia en la Confindustria, que es la Confederación Industrial y Comercial italiana, donde nos juntaron con otros 35 empresarios italianos, ¿no? Entonces, en ese momento se mezclaron todos. Así que conocí tanto gente italiana como empresarios muy, pero muy famosos, argentinos, digamos, ¿no? Famosos en nuestro mundo, en el mundo empresario. Esto te lo pregunté los otros días en la radio. Se tuvieron que pagar el viaje. Sí, ¿Cómo lo ves eso? ¿Está bien o está mal? fantástico. O sea, los empresarios argentinos que fueron a esa comitiva tuvieron que agarrar el viaje. Y ¿Cómo? para vos eso está bien. Absolutamente. Mira, imaginemos que derivado de ese viaje yo me veo beneficiado en algo. No en algo por un arreglo con el gobierno, sino porque conocí un nuevo socio, conocí un nuevo cliente, pude establecer nuevos vínculos económicos. El beneficiario directo del resultado de esa reunión soy yo. ¿Por qué debería el pueblo argentino pagar mi viaje y mi estadía cuando el resultado directo positivo de existir va a ser netamente mío? Te hago una reflexión. Vamos a empezar a hablar. Quiero aclarar a la gente que te invité porque tuvimos una charla telefónica hace poquito y me dejaste de cara con tus argumentos contradiciendo mis posturas en diferentes cuestiones que vamos a ir charlando hoy, ¿no? Bien. Ese es el motivo de la charla que yo le dije, José, quiero que des este punto de vista frente a la gente y bueno, es el motivo de la charla. Aclarado eso, ¿qué pienso? Que me lo anoté acá. Si vos te vas a Italia, el gobierno financia ese viaje. Vos a partir de ese viaje tenés contacto con empresarios italianos de pronto y a partir de eso desarrollás o amplías tu capacidad empresarial en Argentina. Eso genera más puestos de trabajo, tiene alto impacto positivo. Uh-huh. ¿Por qué estaría mal que el Estado haya invertido en un empresario distinguido como vos para que pueda ser aún más grande de lo que es y ese traiga un impacto social en ese caso? Por el cambio del enfoque, a ver. Cuando vos como Estado generas las condiciones propicias para que los seres humanos, persiguiendo su propio interés, puedan desarrollarse, el resultado final siempre va a ser que la sociedad se beneficie. Cuando vos haces cosas pensando directamente en beneficiar a la sociedad, por lo general, la cagas. A ver, repetime eso. Entonces, cuando el Estado hace cosas pensando en beneficiar a quién concretamente. A ver, la magia de lo que es el libertarismo, si querés, esta condición que tenemos los liberales de pensar la economía de esta forma, es que el objetivo tiene que ser que vos generes las condiciones propicias para que el individuo, en búsqueda de su propio beneficio, termine haciendo cosas que redundan siempre, la mayoría de las veces, por no decir la totalidad, en un beneficio social general. Ahora, si vos buscas generar condiciones que beneficien directamente a la sociedad, por lo general la relación nunca termina siendo 1-1, sino terminas beneficiando a algunos y el beneficio social general rara vez se termina dando. Considerando que el Estado, o sea, la Argentina, la nación, no empezó ayer y de pronto tenés tipos como vos que ya tienen un estándar de empresarial y otros que de pronto están arrancando, etcétera. Yo pensaba en esto. Los empresarios que no tienen para pagarse el viaje no quedan en una desventaja. A lo mejor los tipos tienen potencialidad, todo para desarrollarse, pero no tienen para llegar hasta esa posibilidad. Uh-huh. Y podrían ir y buscar y traer ideas y desarrollarlas, explotarlas y generar impacto positivo. Uh-huh.
¿por qué estaría mal que el Estado los apoye en eso? Bien. Porque, a ver, el empresario es como un jugador de fútbol. ¿En qué sentido? Tiene que entrenar mucho, tiene que sobresalir respecto al resto, tiene que competir, tiene que pelearse, tiene que escalar. ¿Sí? Los empresarios que tienen la capacidad, que hoy están bien planteados, están haciendo cosas y están evolucionando, es porque han hecho todo eso para atrás. Bien, entonces vos no podés desperdiciar las pocas oportunidades que tenés, de alguna manera, en buscar generar vínculos con personas que tienen la posibilidad de la proyección, tienen la habilidad, pero todavía ese caminito no lo han hecho, porque vas a tener muchísimo número de poder estar equivocado. A ver, eso yo lo pensaba yo cuando era más chico. Yo soy empresario a los 16 años, tengo 38. Bien, o sea, he pasado 22 años de mi vida siendo empresario. Y muchas veces me enojaba por eso. ¿Por qué no me dan la posibilidad a mí? Con el tiempo aprendí que todavía no estaba listo, que todavía no estaba maduro, que tenía un camino que hacer. Cuando vos vas haciendo el camino, vas compitiendo, las oportunidades como esta comienzan a aparecer. Entonces es todo cuestión de tiempo. No se trata solamente de ser empresario, sino se trata de ser empresario, de tener la experiencia, de haber hecho el trayecto y lograr llegar a esas posiciones. No por acomodo, sino por talento propio. Bien, tengo una nota larguísima, hay de todo para hablar con vos. Vuelvo a donde quería arrancar, me fui un poco por las ramas porque quería hablar de tu viaje a Italia, pero ¿qué pensás del fenómeno Milei? Del fenómeno, no hablo del gobierno, del fenómeno Milei. Este tipo que era panelista de televisión, que un día fue diputado y que de golpe y porrazo terminó siendo presidente. Ahora, entendemos lo siguiente, el tipo es un gran economista, número uno. Número dos, lo llevan a los paneles de televisión porque subía el rating. ¿Sí? No era un panelista contratado de televisión que cobraba un determinado sueldo y que era uno más de los millones que hay. El tipo era un invitado. Hay una diferencia entre ser panelista y diferencia entre ser un invitado. Pero era un invitado con tanta recurrencia porque tocaba ciertos temas y lo abordaba de forma tal que demostraba muchísimo interés de la gente que se experimentaba a través del rating. Es decir, que suena hasta peyorativo llamarlo panelista, porque en realidad fue un invitado de lujo para un montón de programas que lo llevaron porque la gente tenía interés en él. Yo lo nombro como panelista en el sentido de decir que era un outsider, ¿no? A eso me refería. O sea, un tipo que venía completamente de afuera y que termina siendo presidente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que eso suceda? Es simple. Argentina tiene un enfoque político que estuvo centrado hasta ahora, en la corrección política, en siempre pensar en términos de las medidas que son más populares, porque el político profesional tiene como objetivo que lo sigan votando para seguir manteniendo su cuota de poder e incrementarlo. Entonces, todas las cosas que se hacían mientras más popular sea y mientras más la gente lo apoye, sin necesidad de saber si eso va a ser bueno o no. Vamos a plantear estas posiciones. El tipo lo que vino como outsider a mostrar es que la mayoría de las políticas que se llevan adelante tenían como un objetivo ser popular en lo político, pero no necesariamente un objetivo de hacer que el país crezca, se desarrolle y deje de ser pobre. El tipo empezó a desenmascarar esas medidas, ¿bien? Y la gente empezó a hacer diferentes niveles de correlaciones y entender que ciertos fenómenos no eran como la política tradicional se lo estaba vendiendo. Es por eso que este outsider de repente en una sociedad harta, asqueada de la política tradicional, le da la posibilidad a él de ser presidente. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de Milei? Algo no te tiene que gustar y seguramente muchas cosas de él te resultan atractivas. Mira, ¿qué me gusta de él? Me gusta que es una persona consecuente entre lo que dice, hace y piensa. ¿Sí? La mayoría de las veces toma o aborda ciertas estrategias o mecanismos que son innovadores. En eso comparto mucho por ser empresario. El empresario sin un innovador muere. Como por ejemplo esto de dar la noticia del Pacto de Mayo justo en la apertura en el Congreso, con el gobernador de Córdoba sentado en la mesa, que la cámara lo enfocaba y Yarlora como, che, ¿qué está pasando acá, no? Entonces, ese tipo de jugadas que son más jugadas estratégicas por ahí, están un poco tal vez alejados de la política tradicional, que se basa sobre la construcción de ciertos acuerdos y consensos y está más enfocada en la teoría de los juegos que el empresario utiliza muchísimo para abordar de alguna manera su producto o servicio en relación con los consumidores. Ahora, perdón. Yo soy de los que dice que el Estado no es una empresa y que manejar al Estado como una empresa a la larga es contraproducente porque
en economía política, 2 más 2 no siempre es 4. La economía no es una ciencia dura en la política, se termina transformando en una ciencia también social. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Digo, ¿hasta dónde va a aguantar Milei este ritmo frenético de no consensos, digamos, y de manejarse como un empresario casi hasta verticalista? Bueno, ahí hay una cuestión que quiero abordar previamente, que es la siguiente. ¿Vos dejarías todo el poder, por ejemplo, de un país o de una provincia en manos de una empresa? No, entiendo que no. Bien, yo tampoco. Sí. Ahora, la empresa es una entidad que está gestionada y manejada por seres humanos. Sí, claro. Bien, es lo mismo que el Estado. El Estado es una estructura burocrática de poder que está administrada por seres humanos. El Estado no es una figura mágica que todo lo sabe, todo lo ve, algo que es sagrado. Cuando un tipo te pide más Estado es porque te quiere cagar. Punto. ¿Por qué? Lo escuchaba el otro día a Kicillof. No necesitamos menos Estado, necesitamos más Estado. Yo pensaba por adentro. Y sí, hijo de puta, si lo manejas vos el Estado. ¿Cómo no va a pedir más Estado si lo manejas y lo gestionas vos? A ver, el Estado es una estructura burocrática de poder que está siendo administrada por personas físicas de carne y hueso como vos y yo. José, perdón. El Papa pide más Estado, ¿eh? Y lo hizo hace poquito. Y está bien, el Papa pide más Estado, el Papa pide también más justicia social, contrariamente a lo que el concepto de justicia social implica desde su origen. La justicia social está en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y él decía que la justicia social implica que vos como ciudadano, si tenés de sobra y tenés a alguien que no tiene, lo acompañes y lo ayuda. Pero el propio Papa, que escribió esa encíclica, alerta sobre los riesgos de que la justicia social sea ejercida desde el Estado, porque pueden existir abusos. El mismo Papa lo dice. Entonces ese concepto se ha ido tergiversando y transformando a lo largo de la historia hasta llegar a lo de hoy. Es decir, el Estado es una estructura burocrática de poder que es administrada por personas. No son superhéroes, no son seres místicos, no son dioses, son personas. Las mismas personas que podrían estar en una empresa. Entonces, como yo digo, yo no quisiera una empresa gestionando y manejando todo. Tampoco quiero que un grupo de personas estén gestionando y manejando todo. Yo quiero que ese poder se descentralice, se divida en todos los que decidan llevar adelante una rama de actividad. Cuando comenzamos la charla me decías que un empresario tiene que hacer obligadamente un camino de desarrollo personal, profesional, que lo va madurando. Como un jugador de fútbol. Milei no tiene gestión previa, no tiene experiencia previa en esto. O sea, no fue ni intendente ni gobernador, fue presidente de la nada. Es más, ni siquiera manejó una empresa a su cargo. Sí. ¿No te hace ruido? Me hace el mismo ruido que me hacía Lionel Scaloni en el comienzo. Porque los argumentos eran los mismos. No tiene experiencia. ¿Quién es Messi? ¿Quién es Messi? Porque, ojo que Scaloni lo tuvo a Messi. ¿Quién es el Messi acá? ¿Caputo? A ver, Sampaoli lo tuvo a Messi también. Maradona lo tuvo a Messi. Sabela lo tuvo a Messi. Peckerman lo tuvo a Messi. Todos los tuvieron a Messi en un mundial. ¿Sí? A ver, acá lo importante es entender una cosa. ¿Sí? Existen personas que vienen a romper con círculos, con entornos que se repiten una y otra vez. Puede que sea Milei tal vez ese. ¿Y por qué creo que puede que sea Milei tal vez ese? Porque es la única persona que viene a plantear hacer diametralmente algo distinto a lo que en forma de loop la Argentina vino haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y vos no podés obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿le va a ir bien a Milei? ¿Va a lograr sacar a Argentina del pozo donde está? No lo sé. Pero lo que estoy seguro es que no vamos a salir del pozo con la misma fórmula que venimos aplicando. ¿Por qué podría fracasar Milei? Que si no cambia qué cosa la puede chocar. Por muchísimas cosas podría fracasar Milei. Tantas cosas que ni siquiera es posible dimensionarlas o poder entender a todas. No sé, hoy Cavallo le dijo, maestro, si no mejorás los salarios y los jubilados, vas a tener un problema. El modelo económico tiende a fracasar. Hoy Cavallo. Pero que puede llegar a tender a fracasar por lo social, por la ruptura en lo social. Es una de las tantas amenazas que existe. A ver, cuando yo llevo como empresario, yo llevo adelante un plan comercial de un nuevo producto, un servicio, hay amenazas en el camino que ni siquiera tengo la capacidad de anticiparme y verlas. Puedo anticiparme a un montón de ellas, pero no puedo anticiparme a la totalidad de ellas. A ver, por ejemplo,
A De la Rúa, más que la sociedad, lo termina volteando las Torres Gemelas. De la Rúa, por ejemplo, se cae con las Torres Gemelas. Argentina tenía déficit fiscal, gastaba más de lo que le ingresaba, pero todo el tiempo lo mantenía con préstamos. Cuando es el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, de las Torres Gemelas, Estados Unidos se cerró, dijo, muchachos, no vamos a trabajar este tema, sorry con todos los temas que tenemos pendientes, pero les tenemos que cortar acá. Argentina no recibió dinero y todo estalló por los aires. A alguien, Antonito de la Rúa, que era el manager del padre, se le había ocurrido que su gobierno, la bomba que le iba a estallar en la cara era que las 2 torres gemelas del World Trade Center en el centro financiero de Nueva York se iban a ir abajo. No. Entonces la cantidad de amenazas son imposibles de determinar. Entonces a él le va a ir bien o le va a ir mal en función de cómo pueda sortear cada una de esas amenazas. Te preguntaba hace un rato qué te gusta, quedó más o menos claro. ¿Qué no te gusta de Milei? ¿Hay un perfil de él, algo que sí, en esta no lo acompaño? Mira, vuelvo a traerlo a Scaloni. A ver, a mí me gusta más un jugador que otro. Y hay veces que yo veo que Scaloni puso el que menos me gusta. Y no necesariamente sé por qué lo hizo. Pero imagino que lo puede estar haciendo por algo. ¿Hay jugadores de Milei que no te gustan? ¿Quién, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces se llevan adelante ciertas estrategias que uno, al no tener la totalidad de la información que el tipo tuvo al momento de tomar una decisión, lo puede llegar a juzgar de forma sesgada desde afuera, desde la tribuna, número 1, y número 2, sin la totalidad del conocimiento que él tiene de las cosas que están sucediendo. Entonces, por decirte, lo metió a Scioli, que Scioli pasó por todos los gobiernos, ¿no? Era súper liberal cuando estaba Menem, después se transformó en el mayor interventor del mundo con Néstor y Cristina, y ahora el tipo sigue estando ahí, ¿no? A ver, no tengo la más puta idea por qué está ahí, pero por algo está. Entonces, no me siento en las condiciones suficientes y necesarias como para decir a un tipo al que le estoy de alguna manera dando mi apoyo, lo voy a matar porque tomo una decisión. Porque puede ser que yo no esté viendo la big picture, ¿no? El panorama completo de por qué está tomando esa decisión. Entonces, cualquier cosita que pueda por el momento no gustarme, voy a terminar de definir si me gusta o no me gusta en función del resultado que obtenga con la medida que tomo. Entonces, yo no me enojo por las medidas que toman ni por la gente que elige. Lo voy a jugar de acá un tiempo cuando vea el resultado. Yo soy muy crítico, yo sí quiero un estado más presente, te lo decía los otros días cuando charlamos en privado, pero te quiero preguntar a vos. ¿Por qué estaría mal que el gobierno controle o no desregule de la manera que lo hizo el precio de naftas, alimentos, prepagas, educación privada? ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué es contraproducente? Digo, hoy hay una clase media trabajadora que perdió mucho poder adquisitivo, que se está deshaciendo incluso de sus ahorros para poder llegar a fin de mes y que se está empezando a enojar, que incluso fueron los propios votantes, ¿no?, que querían ese cambio del que hablábamos antes. Bien. A ver, la clase trabajadora lo que hay que entender es que ya había perdido su poder adquisitivo y lo que estaba viviendo era un disfraz. A ver, vos no pasás a ser un corneta en el momento que te enteraste que tu mujer te metió los cuernos. Vos pasás a ser un corneta en el momento en el que la cosa está sucediendo. Te enterás después. Entonces, en este sentido, de alguna manera, la gente, lamentablemente, ya estaba empobrecida, ya su poder adquisitivo era ficticio y pasa a enterarse después. Bien, entonces hay que distinguir lo que es la causa con las consecuencias y con el velo con el cual se oculta cierto fenómeno que fue anterior. A ver, lo que la gente no estaba pagando de nafta en el surtidor, porque la nafta estaba subsidiada, la estaba pagando de otra forma, solamente que la relación no es tan lineal al punto tal de que pueda darse cuenta que esa secuencia se está dando de esa manera. Pero ¿a dónde la estaba pagando, por ejemplo? Lo que yo me ahorraba de nafta, lo que me ahorraba de súper, Sí. lo que me ahorraba de prepaga y lo que me ahorraba de colegio privado, suponete, que ahora está todo desregulado. Sí. ¿A dónde lo estaba pagando? Con inflación. Está bien, pero yo con la inflación podía elegir, suponete, ir a la ferretería y no comprar el martillo que estaba por las nubes. Pero no puedo elegir no comprar alimentos. Joel, personas como nosotros, a la inflación no la lastima. A personas como nosotros, la inflación nos molesta. Porque tenemos que elaborar una serie de jugadas para que nos pegue lo menos posible. La proporción del patrimonio nuestro
que está expuesto a los efectos de la inflación es extraordinariamente baja. La proporción del patrimonio que está expuesto a la inflación de un trabajador, que lo único que tiene es ese salario que cobró a principio de mes, bien, es enorme. El que te pagaba la diferencia del tanque a vos, a mí y a todos cuando lo íbamos a cambiar, principalmente era la gente pobre. Lo estaba pagando con el impuesto inflacionario. Lo que pasa que ese fenómeno es complicado de ver porque no es tan lineal. Es más complejo, tiene mayor cantidad de intercorrelaciones que directamente voy al surtidor y me sale más cara la nafta. Ahora, para entender esos fenómenos de correlaciones hay que meterse muchísimo en profundidad en las cadenas de valor, en el entendimiento de cómo funciona el Estado, en lo que implican las cuentas públicas. Y es un proceso que a mí, por ejemplo, entenderlo de alguna manera un poco más acabada me llevó años y años de investigación, de meterme, de ser curioso, de investigar, de preguntar. Entonces, a ver, existían un montón de cosas que estaban mal, pero la relación lineal era imposible de ver. Entonces la gente no tenía la capacidad de darse cuenta que estaban sucediendo. Alguien el otro día me dice, Argentina no está preparado para ser liberal. Y me citaba un ejemplo en Estados Unidos. Me dice, en Estados Unidos la nafta sube y la gente deja de cargar nafta. O sea, están muy acostumbrados, me decía esta persona, no es mi conocimiento, ¿no? Están muy acostumbrados los yanquis, que hace mucho tiempo que tienen un estado más liberal, si se quiere, que el nuestro, a ponerle, a que la demanda regule también el precio y no sea solo siempre una decisión de la oferta. ¿Crees que es así? Yo creo que el argentino no es un animal humano diferente al resto de los animales humanos que hay en todos lados, ¿sí? A ver, cuando a vos te suben el precio de algo, lo dejas de consumir o consumís un sustituto o directamente optás por hacer el dinero con otra cosa. Eso sucede acá, sucede en Estados Unidos, sucede en cualquier lado del mundo. Ser liberal implica ser responsable de las decisiones que uno toma, implica hacerse cargo, implica ser consciente de sus decisiones también. Y Argentina tiene que atravesar un proceso hacia ello, porque la gente se ha mal acostumbrado, bien, no porque la gente sea tonta o sea mala, sino porque ha habido un conjunto de personas que han estado manipulando su opinión sobre la base de, che, te doy esto, te doy esto, te doy esto. Entonces la gente achanchó su capacidad de alguna manera de procesamiento de información. Duele decirlo, me pueden matar por esto, me chupan huevos, pero es la realidad. Entonces, si nosotros no empezamos a darnos cuenta que no tenemos que tener todo el tiempo a papá Estado cubriéndonos la espalda, sino que nosotros somos los principales artífices y arquitectos de nuestro destino, vamos a seguir siendo dependientes de lo que alguien más en una posición burocrática de poder quiera para nuestra vida. Bueno, pero yo ahí te diría, está bien, pero tengamos en cuenta que no partimos todos de la misma base. Digo, de pronto yo tuve una formación, acceso a cierta... Digo, la línea de largada mía, la tuya y la de otros son todas diferentes. Entonces, por eso yo ahí donde digo, che, siglo XXI, el Estado ayudando a algunos sectores más desfavorecidos suena razonable. ¿Qué mirada tenés? Mira, yo fundé mi empresa, la que actualmente conservo, hace 15 años, con 23 años. En el momento que yo fundé la compañía, mi papá estaba sin trabajo, mi mamá estaba sin trabajo. En mi casa el único ingreso que teníamos era el de mi hermano mayor y el mío. Bien. No fui a universidades privadas, no terminé la universidad, estudié ciencias económicas, no pude terminar la oportunidad, no tuve la oportunidad de terminarla porque me dediqué a poner una empresa. Entonces, el cuento de que no todo el mundo nace con las mismas posibilidades, si bien existe una cierta parte que es real, me parece el grillete se le pone el elefante de chiquito. Es un cuento que tenemos que dejar de repetir. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la gente se lo empieza a creer. ¿Sí? Porque aquella persona que nació en menor nivel de condiciones, como fue mi caso, le repetí tanto la historia de que no pueden porque vaya a saber Dios por qué ese espermatozoide, ese óvulo cayó en ese lugar y en ese momento correcto, que empieza a odiar su propia vida, empieza a odiar su entorno y empieza a sentirse que no tiene la capacidad de transformar su vida. Y no hay nada más dañino para una sociedad que repetir algo que es falso hasta el hartazgo. Es real que no todo el mundo nace con las mismas posibilidades. Pero no lo repitamos tanto hasta que todo el mundo se lo crea. No, pero yo no hablo de repetirlo, José, sino de que el Estado cumpla
la función de... Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Nacional, pública, gratuita. Venía de un pueblo, mis viejos me pudieron bancar la casa para vivir en Córdoba con un compañero. Pero si la universidad no hubiese sido gratuita y eso hubiese generado otro egreso, posiblemente mis padres no me hubiesen podido mandar a estudiar a Córdoba y yo hoy estaría trabajando en mi pueblo y quizás ni siquiera sería periodista y estaría, no sé, en el campo, ¿se entiende? Sí. A eso me refiero con que el Estado brinde herramientas. A ver, el Estado coordina recursos que sacó previamente de sus contribuyentes. Bien, o sea, no es mágico lo que el Estado hace. El Estado antes le sacó la plata a alguien. Y esos recursos que está gestionando el Estado son selectos. Por ejemplo, vos me preguntás a mí, che, ¿tiene sentido que la universidad, primero no es gratuita, es subsidiada, ¿no? O sea, es gratuito para quien lo consume, pero tiene un costo, ¿sí? Que lo pagamos todos. ¿Tiene sentido que sea gratuito para todo el mundo? Ni loco, no tiene ningún tipo de sentido. Por decirte, el hijo de mi socio estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, se recibió y no pagó un mango su carrera. Y el padre y él podrían haber costeado la totalidad de su carrera. Entonces, ¿puede la sociedad civil recibir ayuda económica por parte del resto de los contribuyentes a través del Estado? Sí, claro que sí. Pero paremos un poco la mano con esto de que todo gratis para todo el mundo sin ningún tipo de discriminación, porque los recursos no son ilimitados. Y al pibe que estudió contador público en la Universidad Nacional de Córdoba le estuvo pagando la universidad el pibe que compró un sachet de leche en el Chaco. Bien, entonces tenemos que empezar a ser inteligentes en el uso de los recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es que eslóganes que hacen poderoso y fuerte, no al Estado, sino al que está administrando temporalmente el Estado, van en desmedro del uso racional de los pocos recursos que tenemos. Tenemos que ser muy inteligentes los argentinos, tenemos muy poca plata y somos pobres. Entonces, si hacemos pelotudeces con la guita, vamos a estar en serios problemas. Entonces, no podemos hacer todo a la manchanta, digamos. ¿Hay gente que necesita ayuda? Hay que hacer acupuntura en la ayuda, no ayuda general, porque cuando haces ayuda general estás ayudando a gente que no tenés que ayudar. ¿Y quién es el que le está ayudando a la gente que no tiene que ayudar? Y el que no tiene. Entonces es una contradicción. ¿Ayuda? Sí, con acupuntura. Teledirigido a quien específicamente lo necesita. No a todo, gratis para todo. Todo lo que sea gratis para todo es una porquería. Porque tiene un costo altísimo y el beneficio social es casi nulo. ¿Gratis para algunos? Dale. ¿Para todos? Nunca. Bien, me encanta. Me encanta que me puedas dar argumentos bien distintos a los que yo tengo y bueno, después que la gente vaya sacando sus conclusiones y reflexiones. Me voy a meter con la ley de alquileres. Sí. La ley que ya no es ley, hoy podemos decir el DNU de alquileres. Gracias a Deus, que hoy ya no es ley. Gracias a Deus, decís vos. Bueno, ¿está bien o está mal esta desregulación de los alquileres? ¿Cuál es tu mirada? Está perfecto. A ver, está perfecto que yo, dueño de una propiedad, le pueda poner las condiciones que quiera a vos, inquilino de la propiedad que yo tengo a disposición para alquilar. ¿Quién es el más poderoso en esa relación? El dueño del departamento. ¿Estás seguro? Muy seguro. ¿Sabés hasta qué momento es más poderoso el dueño del departamento? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento se firma el contrato. ¿Sabés quién pasa a tener el poder después de la firma del contrato? ¿Quién y por qué? El inquilino. ¿Pero por qué? Porque es simple. El inquilino tiene que pagar mes a mes por la propiedad, correcto, ¿no? Sí, señor. Bueno, más o menos lo que paga es un pequeño porcentaje mes a mes de lo que vale la propiedad, ¿no? Sí. Bien. El propietario tiene el 100% del capital a disposición del inquilino. ¿Vos te crees que no hay inquilinos que rompen, que destruyen, que hacen mierda las cosas? Lo hay. La mayoría no, la enorme mayoría no. Bien. Pero acá, para no ir a eso que es un tema delicado, porque hay que entender las relaciones de poder, porque el argumento de, che, vengamos a intervenir es porque el inquilino es una posición menos favorable que el propietario. Yo siempre digo, hasta que firme el contrato. Una vez que firme el contrato, si vos sos dueño de una propiedad, prende la vela a todos los santos que te la cuiden. Porque si te la destrozan, si te la ocupan, si te lo usurpan, si se vence el contrato y no se van, el que está en posición de debilidad sos vos. Entonces guarda con creer que uno tiene la capacidad de decir, che, este sí, este no, porque es vidrioso por lo menos, discutible aunque sea. Pero entendamos lo siguiente, cuando vos tenés mercados donde la oferta está muy atomizada significa que hay muchos oferentes, y vos tenés mercados donde hay muchos demandantes, muchas personas de un lado y muchas personas del otro, no lo toques. Porque cada vez que lo toques la vas a cagar.
A ver, ¿va a haber gente que no va a conseguir alquiler en un mercado absolutamente desregulado? Mucha gente. Pero mucha gente no consigue alquiler, a veces por cuestiones económicas, pero también a veces por cuestiones, si vos tenés hasta, por decirte una cosa, 100 y querés vivir en un lugar que habitualmente se alquila y hay gente pagándolo en 250, ¿quién es el que se está poniendo en una posición de abuso ahí? Porque el dinero es propiedad privada, el dinero es una cosa. Y la propiedad y su renta es otra cosa. Entonces esas relaciones hay que medirlas ahí también. A ver, los mercados absolutamente libres funcionan al 100% para todo el mundo, satisfaciendo todas las necesidades de todos. Nunca. Pero siempre logran una posición, un subóptimo, que es el mejor de los subóptimos posibles de lograr. Cuando vos venís y lo intervenís, vas a lograr un nuevo subóptimo que va a ser peor que el del mercado libre. Y lamentablemente, por la falta de capacidad de entender la lógica de las relaciones, muchas veces vienen agrupaciones que dicen: esto no funcionó, la ley de alquileres no funcionó, vamos con más intervención. La puta de lo parió, parece el capítulo de Los Simpsons, dice Homero, ¿cómo salimos ahí cavando? No es por ahí, es contrariamente la inversa. Vos fíjate lo que pasó con la desregularización. Subieron la cantidad de propiedades y el precio real del alquiler cayó. Un montón de gente, leo los comentarios, ¿en dónde cayeron? Avísame si está más caro que el mes pasado. Está más caro que el mes pasado en moneda nominal, pero en términos real, descontando la inflación, está más barato. ¿Sí? Entonces, la mejor forma que el precio de un alquiler baje es que haya muchos departamentos en alquiler. Cualquier otra es ficticia. Bien, yo siempre digo, ¿no? Esto que decíamos recién, la gente se queja de que hay aumentos muy altos. Los contratos cortos, digo yo, siempre perjudican al inquilino. El hecho de que no haya una regulación donde el contrato por 2 años, en 2 años el dueño de la propiedad me dice a mí, bueno, si querés renovar, ahora sale tanto, y la verdad que cargar con toda tu familia, que de pronto tu hijo va a una escuela que te queda ahí cerca, armaste vecinos, vida, digo, no es sencilla la posición del inquilino, por ejemplo, cuando llegue ese momento. ¿Qué mirada tenés? Primero, que si es corto o es largo es absolutamente relativo. Yo hace 20 años que estoy en el rubro. ¿Sí? O sea, la cantidad de inquilinos, propietarios con las que he conversado en mi vida es infinita. Pero pará, ¿te tocó alquilar alguna vez en tu vida? Mira, recién me compré mi primer casa, me la compré en noviembre del año pasado. Después de 15 años de ser empresario. Pero pará, vos sos empresario desarrollista, para que la gente Sí. sepa. ¿Y qué, hasta el año pasado alquilabas? Claro, porque era muy barato alquilar. Y todavía sigue siendo muy barato alquilar. Porque cuando vos analizas el costo de oportunidad que implica tener un enorme capital que está inmovilizado sin trabajar solamente para que vos te ahorres de pagar un alquiler, es una decisión económica, ojo, lo estoy analizando pura y exclusivamente en términos económicos. De la estabilidad social no estoy hablando, de la estabilidad familiar, lo estoy dejando todo de lado, solamente estoy hablando en materia económica. Yo me mudé 8 veces en mi vida. Confesame que es un trauma mudarse. Por supuesto que es un trauma, pero yo me mudé porque quería. Claro, pero mucha gente se muda porque no puede pagar, José. Bueno, pero a ver. Esa renovación de contrato, lo que Hay fuere. mucha. Primero que vos empezaste diciendo, 2 años es un problema. Vidrioso. Discutible. Yo hay gente que dice, 3 años me rompe los bolas. Es una embole alquilar por 3 años, ¿por qué? Porque, ¿Inquilinos te dicen por supuesto, eso? porque yo no sé si voy a estar todo este tiempo, porque mi vida puede cambiar. Bueno, pero pará, y yo tengo que pagar una rescisión de contrato si es que me voy a los 2 años y medio. Pero tiene la posibilidad de hacerlo el inquilino. Y bueno, El mira, ahí puede tenés necesitar. otra relación de inequidad entre el inquilino y el propietario. Vos sabías que el inquilino puede rescindir el contrato, pero el propietario no. Entonces, pensalo en esta lógica. Los propietarios, por ejemplo, con la ley vieja, que gracias a Dios está derogada, sabía que durante 3 años tenían que casarse con un inquilino y que iban a tener que no disponer de la propiedad. Si su hija quedaba embarazada, no le iban a poder dar el departamento. Bien, si su hijo tenía que ir a estudiar a algún lado o su hija tenía que ir a estudiar, no le iba a poder dar el departamento. Tenían que tomar una decisión de inmovilización de una parte de su patrimonio durante 3 años. Es un plazo muy grande para la gente y también lo era para un montón de inquilinos, que le era una dificultad que sean de 3 años. ¿Qué es lo mejor? Que se pongan de acuerdo solo la gente. A ver, ¿quién somos nosotros para decir si 3 mucho o es poco, 2? No somos nadie. Porque hay gente que lo necesita por 6 meses, hay gente que lo necesita por 1 año, por 2 años, por 3. Y hay tipos que necesitan que su inmueble esté ocupado por 10 años. Entonces dejemos que la gente se ponga de acuerdo. ¿Para qué nosotros venir a normar algo que hay tantas combinaciones posibles como gotas de lluvia hay en un día lluvioso? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Deja que la gente elija.
Si el tipo dice, no, yo quiero de 3 años, dice, no, ¿sabes qué? Yo puedo 2 porque mi hija tiene que venir a estudiar a Córdoba. Listo, entonces no, voy a buscar otra cosa. Bueno, hermano, dale. Bien. Capaz que viene uno, yo necesito 6 meses y listo, dale, te dejo. ¿Por qué no dejar que la gente se ponga de acuerdo? ¿Por qué tiene que estar papá de Estado regulando todo? No, podés alquilar por 6 meses y ir a cagar 4 veces a la semana. No, bueno, lo que pasa, José, me río, lo que pasa es que los que entendemos de este lado vemos que el inquilino, salvo contadas excepciones como mencionas vos, está en un lugar de debilidad en relación al otro porque este no tiene dónde vivir y al otro le sobra una casa. Entonces vos decís, pucha, no es una relación de iguales, entonces no es una negociación. Es lo mismo que te planteaba antes cuando te digo, che, el tipo que va al supermercado y el arroz se le fue por las nubes, ahí no hay ley de oferta y demanda, acá hay hambre contra oferta. Vamos por parte. Primero que hay inquilinos que sí tienen dónde vivir, porque muchos de ellos están optando a vivir solos porque es una decisión personal. ¿Bien? Sí, o como vos que lo optabas porque era una cuestión más bueno, de negocio. Entonces, no todos los inquilinos porque no tienen... Ojo, porque hay grises también. Y también los propietarios que les sobra una casa tampoco es cierto. Porque hay propietarios que alquilan su departamento para poder vivir estratégicamente en otra zona. ¿Bien? Entonces, solamente tienen una propiedad que la ponen en alquiler para poder alquilar otra. Entonces, hay tantas combinaciones que es imposible llegar a determinarlo. Lo que acá sí hay que entender, y que lo pudimos ver en primera plana, es que cuando vos tenés libertad tenés un subóptimo que cuando lo regulas que la cagás y generas otro subóptimo inferior. Y la ley de alquileres demostró claramente eso. Se metieron a normar un estado donde tenían mucha oferta y mucha demanda y el resultado que lograste fue peor que lo anterior. Los inquilinos pagando alquileres cada vez más caros y los propietarios con contratos que no les servían y encima cagaste otro mercado. Porque esa fue la magia de la ley de alquileres, que cagó 2 mercados en uno. Y la mayoría no tiene la relación. ¿Cuál fue el otro? El de la propiedad de la compra y la venta. Mira, lo pongamos en estos términos. En Argentina, históricamente, por cada 6 propiedades que había en alquiler, había una a la venta. Esa era siempre la relación. Con la ley de alquileres, el 40% de estas propiedades que estaban en el alquiler cayó. Pasó de 6 a 3.6 propiedades, pero estas propiedades que estaban en alquiler se pasaron a la venta. Entonces, en la venta, que antes había una propiedad a la venta, ahora tenías 3.4 propiedades a la venta. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado de la locación, al reducir la oferta, subiste el precio. Los alquileres cada vez más caros. Y la gente puteando más. Si me dice caro y encima tengo que estar obligado a estar 3 años. Y en el mercado de la venta, el tipo que tenía su patrimonio, su propiedad a la venta, donde antes competía contra otro, ahora compite contra 3.4. Porque un montón de propiedades salieron del alquiler y se fueron a la venta. Y al sobreofertarse el mercado de la venta, cayó el precio. ¿Qué pasa cuando cae el precio? Cuando cae el precio, cae el margen de rentabilidad de los constructores. Porque el precio cayó, el precio de venta. Cuando cae el margen de rentabilidad, yo sigo construyendo porque me dedico profesionalmente de eso, no voy a cambiar de actividad. Pero el que estaba construyendo algo dice, no, ya no construyo porque no me es rentable. Cuando cae el incentivo a construir, cae la oferta futura de inmuebles, tanto en producción, en oferta de los dos mercados, y eso también empieza a generar complejidades en torno al precio. ¿Ves cómo es un efecto mariposa de que vos viniste y tocaste esto y es infinita la cantidad de cagadas que te mandaste? ¿Me entendés? ¿A qué voy con esto? Yo comparto desde lo más profundo en el sentimiento humano y considero válido un montón de dolores que tiene la gente que es inquilina. No estoy diciendo que sea malo, lo dicen con absolutamente justa causa. Pero las medidas que se buscan son, lamentablemente, intuitivamente, porque no tenés la capacidad de darte cuenta, son destructivos. Bien, vamos a avanzar. Quedó clarísimo. Y te puedo decir todo. El gobierno desregula el mercado, ¿no? Actualmente estamos en un mercado completamente o bastante desregulado. Sin embargo, sigue muy presente con la carga impositiva en diferentes índoles y aspectos, ¿no? Incluso hasta se baraja volver con el impuesto a las ganancias. ¿Qué pensás? ¿Por qué? ¿No es injusto acaso eso? Un Estado ausente en la cuestión de ingresos, pero un Estado muy presente con las cuestiones de impositivas y demás. ¿Hasta cuándo se va a bancar esa historia? A ver, como lo dijo el presidente, no hay plata. ¿Qué significa que no hay plata? Que el Estado tiene que gastar lo que puede gastar. Entonces, ahí vos tenés una ecuación que tenés que corregir. ¿Sí? Como vos no podés pedir dinero prestado afuera, bien,
Primero, porque nadie nos quiere prestar. Segundo, porque si nos prestarían con el riesgo país por las nubes, para una tasa que sería una locura. Bien. Y no quiere tomar más deuda porque la deuda desde la perspectiva liberal es inmoral porque implica cobrarle impuestos futuros a la gente que todavía no nació. Lo dijo 1000 veces Milei en sus entrevistas. Bien. Se tienen que realizar ciertas correcciones. Es decir, los gastos hay que bajarlos y los ingresos que el Estado tiene, que son los impuestos, vos tenés dos opciones, por lo menos, que o lo del incrementas o por lo menos no tocarlo para que te siga entrando algo de plata hasta que vos puedas hacer las correcciones necesarias. Bien, entonces, yo creo que cuando Milei se va a dormir no disfruta el hecho de no poder estar bajando impuestos. Pero temporalmente no te queda otra opción. Pero te pregunto, ¿por qué el impuesto termina siempre pegándole a las partes que yo entiendo más débiles? Laburantes, en este caso, volver con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué el impuesto a las ganancias y no a las grandes riquezas, a las grandes fortunas, a las transacciones financieras, a las mineras? ¿Por qué no elegir otros destinatarios para llevar esta parte más difícil? Primero hay que entender que los impuestos, por más que vos se los cobres los de arriba, siempre lo van a pagar los de abajo. A ver, ¿cómo es eso? Es simple. Imagínate que se juntan a jugar al juego de la mancha, viste, que te toco, entonces la llevas vos, ¿no? Y que hay una campana que cuando suene la campana, el equipo que la lleva es el que pierde. Bueno, imagínate que se juntan los chicos de sexto grado con los chicos de jardín de infantes. Cuando suene la campana, ¿quién te crees que es la mancha? ¿El de sexto grado o el de jardín de infantes? ¿Quién fue el que perdió? El de jardín. Bien. Con los impuestos pasa lo mismo. Si alguien está produciendo alimentos, imaginemos que hace turrones y ponen un impuesto nuevo a los turrones, el que está produciendo el alimento turrón le va a cargar el impuesto al precio. Y el que va a terminar pagando el impuesto es quien consume turrón. Bien. Bueno, ahí entonces, es donde vengo yo y digo, los el impuestos Estado le tiene que decir no podés cobrar lo que quiera por los turrones. No, es que ahí hay otro problema más. Porque cuando haces eso la cagas más todavía. Y eso es evidencia empírica. ¿Por qué? Simple. Porque si vos venís y regulás el precio del turrón y decís, vos no podés cobrar más de este precio en los turrones, primero que vos le sacás incentivos a que nuevos actores vengan a producir turrones, que es lo que podría hacer que el precio baje naturalmente. Si el turrón da ganancias, se emiten señales al mercado que dicen, muchachos, vengan a producir turrones. Un caso lo tenés con el tema de los barbijos. El precio se fue a la mierda de los barbijos cuando fue el inicio de la cuarentena y después comenzó a descender. ¿Por qué? Porque un montón de gente se puso a producir barbijos. Ahora, si vos le pones un precio límite, le sacás el interés a que no vengan nuevos actores. La mejor forma de que el precio de los turrones baje es que haya más produciendo turrones. Una sociedad no es tan rica por la cantidad de dinero que la economía tiene. Una sociedad rica es porque la economía tiene muchos bienes. Cuando la economía tiene muchos bienes, el precio de esos bienes expresado en unidades monetarias cae. Está buenísimo. Compro todo lo que me decís hasta acá. Ahora pregunto, ¿no se podía hacer gradualmente? Y no hablo del gradualismo fracasado de Macri. Hablo de un gradualismo más consensuado a los fines de que mucha gente no la esté pasando tan mal como la está pasando a raíz de esta cosa tan de shock como se dio. Sí. Desde mi perspectiva, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica te indica que sería un error. Bien. ¿Por qué sería un error? Hay muchos países que han atravesado por lo nuestro. Y ahí es donde los argentinos tenemos que empezar a entender que no somos tan especiales. ¿Sí? Muchos países han atravesado por situaciones muy, pero muy parecidas a la nuestra. Algunos de esos países han intentado salir con consenso, con diálogo, de a poquito, bla, 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 bla. Y otros países han hecho ¡srac! Cuando vos hoy analizás el estado de esos países que tomaron una posición u otra, los países que están son los que hicieron ¡srac! Y los que están como el culo son los que, bueno, vamos a charlarlo despacito. A ver, no fue el gradualismo pedorro que hizo Macri, como lo describiste recién, sino que no depende de quién lo haga. Hubiera sido Macri, hubiera sido Carrió, hubiera sido la Madre Teresa de Calcuta, o quien sea, el resultado hubiese sido el mismo. Porque todas las economías modernas que han llevado adelante correcciones de problemas económicos como el que teníamos de forma gradual han fracasado. Y las que lo han hecho de golpe han tenido una caída en la actividad bestial, incrementos en la pobreza bestial, un dolor en la sociedad bestial, pero subieron como pedo de buzo, ¡fum!, para arriba. Esto es como... ¿Un ejemplo tenés? ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, el ministro, imagínate, esta medida la aplicó un gobierno socialdemócrata de corte duro socialista. En la década de los 90 Nueva Zelanda tenía problemas.
Nueva Zelanda, a ver si te suena. Nueva Zelanda tenía altos niveles de inflación. Era el país más cerrado al comercio del mundo. El peso del Estado era cercano al 40% del PBI. Había niveles de corrupción estrafalarios. Los sindicatos cooptaban absolutamente cualquier tipo de actividad. ¿Te suena? Que está gobernado el peronismo. No el peronismo, porque yo creo que si el general Perón hoy estuviera en vida, sería el primer mileísta. Eso es hermoso para que... No te voy a meter ahora en esa parte, pero me encanta esa teoría que tenés vos de que Perón sería mileísta. Absolutamente. A ver, desarrollala, ¿por qué decís eso? Porque Perón en su momento fue intervencionista, porque el mundo estaba atravesando una guerra y todo indicaba que la estrategia ideal era cerrarse. Bien. Ya no podía comerciar con el mundo, entonces tenía que fortalecer de alguna manera la operación interna, pero sobre todas las cosas él era pragmático. Bien. Además, odiaba a los gobiernos de corte socialista, y lo que nosotros venimos acá teniendo son gobiernos de corte enormemente socialdemócratas. Bien, hay un discurso de Perón que dice que aquella persona que no produce lo mínimo indispensable como para mantenerse a sí mismo es un lastre para la sociedad. ¿Sí? Y ahora estuvimos haciendo todo lo contrario. Subsidiando, y con un discurso diciéndole a la gente que si no depende del Estado, pobrecito, sos un inútil. O sea, más antiperonista que eso no hay, ¿eh? Y hoy, así como Perón en su momento creyó que lo conveniente era cerrarse y fortalecer la industria interna, hoy claramente a los efectos de una nueva globalización 3.0, bien, tenés un mercado gigante afuera, ¿para qué cerrarte adentro si hizo poco? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pero suponete que nos abrimos demasiado. ¿Y qué pasa con las pequeñas industrias nacionales, las pequeñas y medianas empresas nacionales? Se los comen vivo, no sé, pienso en un tipo que vende zapatos y le entras a traer zapatos de afuera, ¿lo sacás del juego? ¿Tendrían que haber entrado? ¿A qué te referís? ¿Quién tendría que haber entrado? A ver, imagínate que yo soy un político y te vengo a vos y te digo, mira Joel, ponete una fábrica de zapatos porque te va a ir muy bien, porque yo te voy a blindar las fronteras. Entonces nadie va a poder entrar a vender zapatos y a competirse porque yo no voy a dejar que entren. Así que, Joel, métele. Entonces, después cuando se abre, el que produce zapatos tiene un problema serio. Entonces la pregunta es, ¿tendría que haber entrado un empresario a competir en un mercado a sabiendo que la mayor amenaza que la compañía tenía era la apertura y que en el caso de ser hecha nunca iba a poder competir porque el país no tiene condiciones tecnológicas, ni mano de obra, ni infraestructura, ni materia prima como para poder competir en esa industria? ¿No se tendría que haber dedicado a otra actividad que donde sí podía llevar a haber sido competitivo? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el pobre tipo si se abre? La pregunta para mí es, ¿tendría que haber entrado? ¿Por qué tomó la decisión de entrar si sabía que entraba en una actividad donde había alguien que le estaba cuidando el culo? Y que solamente podía sobrevivir si ese alguien cuidándole el culo se mantenía en esa silla. Bueno, pero a ver, José, confesame que hay países desarrollados incluso que son muy proteccionistas, sin ir más lejos, Estados Unidos. Uh-huh. No es atípico el planteo de un proteccionismo de las cosas que vienen de afuera. Y yo no dije que eso esté bien. ¿Y por qué crees que países, por ejemplo, como Estados Unidos lo hacen? ¿Tendrán otros motivos? Yo estoy hablando del mío. Bien, te pongo un ejemplo. ¿Sí? El precio del piso del porcelanato. En el mundo el precio internacional del piso de porcelanato es $4. En Argentina, las fábricas nacionales le venden a los argentinos el porcelanato a $40, $50. O sea que por proteger algunas fábricas que existen de pisos, tenés que condenar a 47, 48 millones de habitantes a comprar el piso a 10 veces lo que vale. Entonces todo el mundo piensa, hoy la gente que está en esa fábrica, la gente, pobre gente, porque está laburante, son laburantes, pero hay alguien que tomó una decisión, que tenía una amenaza gigante como un camión adelante y ahora sale a llorar, ay no, la amenaza que tengo. Y bueno, macho, ¿para qué entraste en una actividad que sabiendo que sin la protección del Estado te iba a dar vuelta? Ahora, nadie piensa que lo más conveniente para los contribuyentes, para el ciudadano, es pagar menos por un producto porque eso le va a dar posibilidad de comprar mayor cantidad de productos. Argentina tiene un montón de industrias donde somos recontra remil súper competitivos.
Entonces, cuando el Estado protege una actividad que no es competitiva y desvía fondos de actividades que sí lo son hacia otras que no lo son, cambia el sistema de incentivo y la gente se confunde. Y los recursos, en vez de asignarse correctamente donde sí deberían, terminan asignados en un lugar donde no podemos competir. Es lo mismo que vos vayas y le digas a Messi en la final del Mundial: Messi, sorry, te voy a mandar el segundo tiempo al banco porque pobrecito el pibe que trajimos de Cambaceres quiere jugar. ¿Entendés? Vos tenés que asignar los recursos de forma competitiva porque somos pobres, tenemos poco dinero y tenemos pocos recursos, y si lo asignamos mal nos comen los piojos. Bueno, pero a ver, hubo intentos de abrirnos al mundo en Argentina y no terminaron bien. Hay que ver por qué no terminaron bien. A ver, no porque vos hayas algún día salido a bailar con tus amigos y hayan terminado mal, vos no tengas que volver a salir. Lo que hay que diseccionar es qué problema pasó esa vez que salimos a bailar, que terminamos todas las piñas en el medio de la Colón. Hay algo que pasó que estuvo mal, y eso es lo que no hay que repetir. Bien, naturalmente hay muchas empresas que pueden ser competitivas que con una apertura indiscriminada del comercio exterior la fundirías, pero no la fundirías por la apertura en sí, sino la terminarías fundiendo porque la estructura impositiva, laboral y todos esos costos al pedo que tenemos un montón de veces de más, nos hacen que no podamos competir. Y no es porque nosotros tengamos que modificar o competir contra otros competidores. Yo estoy en una industria donde no tengo absolutamente ningún tipo de competencia, de protección a la competencia. A mí me puede venir a competir el que construye duplex, los que hacen edificios. Y vengan, muchachos, vengan. Si vos sos mejor que yo, me va a desplazar y yo me voy a tener que poner más la pila para superarte a vos. Así se construye valor. No se construye desde, no, vení, pobrecito, el hijo bobo, vení que yo te cuido. Y no, así lo único que va a generar es una sociedad que no entiende dónde está parada y que mal utiliza los pocos recursos que tiene. Me diste el pie para charlar este tema que es reforma laboral. ¿Qué pensás? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Cuál sería el camino ideal? Sin lugar a dudas necesitamos una reforma laboral. Y te lo voy a poner en el siguiente plano. Imagínate, Joel, que nosotros tenemos Perdón, te quiero aclarar que yo estoy de acuerdo en esto. Sí, bueno. Acá coincidimos sí o sí. Bien. Y de hace tiempo que lo vengo diciendo. Pero hay un concepto que la gente no lo conoce porque no se ha compartido mucho y hay que explicarlo con un ejemplo. Imagínate que los dos tenemos una bulonería. ¿Bien? Y tenemos 10 empleados. Muchos de ellos chicos que nosotros lo hemos formado, lo hemos trabajado, y hemos crecido juntos. Ellos, capaz que nosotros patrimonialmente, pero ellos han recibido formación, han trabajado su intelecto, han evolucionado como seres humanos también, al igual que nosotros. ¿Sabes cuánto valen ¿sabes cómo se le pone precio a nuestra bulonería? Es muy simple. ¿Cómo? Es la facturación que nosotros tenemos en un año, ¿sí? Multiplicada 2 o 3 veces esa facturación. Ese es el precio de nuestra compañía. Así se evalúan las compañías, o en otro concepto que es la EBITDA, que es un poco más complejo, pero nos quedemos con ese ejemplo simple. Así se evalúan las compañías en la mayoría de los países del mundo. Entonces nosotros queremos irnos de la bulonería, queremos cerrar, tiene un precio, se puede vender. Bueno, en Argentina no funciona así. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a toda la facturación que vos tenés, le tenés que descontar el pasivo laboral contingente que se generó en estos 10 empleados, que capaz que nosotros por relación no nos harían un juicio, porque la gente es buena también, y no nos meterían en una mecha. Pero al nuevo, al que nosotros se la vendemos, el tipo me dice, che, Joel, José, divina la bulonería de ustedes, vale 100 millones, pero mira, este tipo lo tenía de año, si me hace un juicio me saca 15. Este lo tenía hace 8, si me hace un juicio saca 12. Cuando vos sumaste el pasivo laboral contingente, es decir, que puede darse o no, vale más que el precio de la bulonería. Entonces prácticamente nosotros nos damos vuelta, lo miramos al tipo y le decimos, por favor, quédate con nuestra bulonería. No nos pagues nada, pero hacete cargo de la bomba de tiempo que nosotros tenemos. Esa es la principal debilidad de nuestro sistema laboral hoy, que naturalmente no está vista desde el punto de vista del empleado, sino que está vista desde el punto de la generación de valor. Porque esa empresa, esa bulonería, y nosotros podríamos vender a Don Pepe, que vive en Villa Sala, y también se lo podríamos vender a Mark Stewart, que vive en Ohio. Y eso es un patrimonio que el país tiene, que hoy en día no puede tener, no tiene valor directamente. Hay un montón de empresas en Argentina que hoy no tienen valor porque el pasivo laboral contingente es mayor que la evaluación de su compañía. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Una ley que prevea qué cosa? De acá para adelante. Reglas simples y reglas claras. Bien, no esto de que, che, si pasó esto y esto, tiene esto incremental, porque ¿qué fue lo que sucedió? Me ha pasado a mí. Yo he tenido relaciones excelentes con empleados,
¿bien? Que cuando se fueron de la empresa y se van por algún motivo en particular, ¿bien? Yo digo, ni en pedo me va a hacer un juicio. Porque cuando fue el casamiento le di una mano, cuando fue el cumpleaños de hija le di una mano, cuando estuve enfermo lo fui a visitar. O sea, construí una relación humana. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando ya no labura más, se distanció, viene alguien, le llena la cabeza y después te cae con un quilombo que va a decir, la puta madre, ¿y esto de dónde salió? Entonces, cada vez que yo contrato un empleado, no sé si estoy contratando un empleado o adoptando un hijo. ¿Me entendés? No sé para dónde puede venir la cosa. Desincentiva inversiones también, ¿no? Por supuesto. Porque hay un montón de gente que dice, ¿para qué me voy a poner un negocio si después me van a hacer mierda los juicios laborales? Y no necesariamente porque los empleados sean malos, porque se juntaron con un abogado tal vez, hay muchos abogados buenos, pero hay hijos de puta también, que le hacen firmar un documento, hacen un acuerdo y después se quedan en representación del abogado hasta las últimas consecuencias. Y hacen mierda, ¿qué cosa? La fuente generadora de trabajo. ¿Te imaginas entonces una reforma laboral que elimine todo ese tipo de posibilidades para los empleados, digamos? A ver, también entendamos que los empleados son enormemente perjudicados por el sistema que tenemos. Por eso es que tenemos empleados en blanco que están debajo de la línea de la pobreza y por eso hay más personas laburando en negro que laburando en blanco. Ahora, si vos tenés más gente laburando en negro que en blanco, es claramente porque el sistema en blanco expulsa a la gente para que la gente no esté en blanco. Está mal diseñado el sistema de incentivos que tiene ese sistema. Entonces, ¿a dónde creo yo que tendríamos que ir? A un sistema de acá para adelante, porque vos no podés trabajar sobre lo que pasó. De acá para adelante, yo te contrato, vos te venís a trabajar conmigo y yo sé a ciencia cierta el costo que voy a tener el día que vos dejes de trabajar conmigo. Ya sea que vos te vayas solito o ya sea que yo te tenga que despedir. Lo que necesita el empresariado y el empleado es certeza. El sistema que está hoy deja muchas ventanas abiertas que la cosa se puede ir por cualquier lado. Necesitamos reglas que estén claras y mientras más simples sean, mejor. Che, contrata al empleado, cuando se va, cobre esto. ¡Pum! Se acabó. Y nada más que eso. Y va a ver cómo el sistema se vuelve a llenar de gente en blanco. Y las cargas impositivas que hoy tiene el Estado para con los empleadores. Y también hay que trabajar. No sé, muchas veces algún pequeño y mediano emprendedor me ha dicho, mira, por cada empleado en blanco que tengo, lo mismo que me gasto de sueldo, me gasto de cargas impositivas. Sí, es que esa es más o menos la relación que existe en promedio. ¿Y eso está bien o está mal? Y claramente... desincentiva pasar a la gente en blanco, digamos. Y sí. O sea que eso también debería cambiar. Sí, hay que trabajar sobre cada uno de los elementos en los cuales eso se puede cambiar. Porque vos tenés aporte del régimen de seguridad social, vos tenés aporte de la cuota sindical. Bueno, por ejemplo, ahí vos tenés. Los trabajadores aportan creo que un 2% de su salario a una cuota sindical. Sí. Vos sabías que esa cuota es obligatoria, ¿no? Sí. Sabías que ellos no pueden decidir si aportan o no aportan. Sí. Bien. Sabías también de que por más que vos seas panadero y tengas un amigo que está llevando adelante la actividad gremial y vos quieras que la guita que vos pones obligatoriamente vaya a él porque sabés que el tipo es buena gente y va a laburar por tus derechos, vos sabías que no podías hacer eso, ¿no? Que por el unicato en Argentina se reconoce la personalidad jurídica a una sola entidad sindical. Entonces, la guita primero se la sacan sí o sí y segundo solamente va a parar a un sindicato. Bien. Entonces, ¿eso está bien, no está mal? Decímelo vos si está bien o está mal. ¿Vos creés en los sindicatos? ¿Te parece que tienen que existir? ¿O considerás que si no existieran la cosa se podría regular sola? A ver, claro que tienen que existir. Porque la representación de la clase trabajadora tiene que existir y también tiene que existir alguien velando por sus derechos. Por supuesto que tiene que existir. Lo que pasa es que lo que no podemos permitir es que los trabajadores sean rehenes de la gente, que son seres humanos que están manejando el sindicato. El problema no es con los sindicatos, es con la gente que maneja los sindicatos. O sea, confías en la función del sindicato, no en la forma en que se manejan estos. Y hay algo que no está pasando, hay algo que no está bien. Evidentemente hay algo que no está bien. Volvemos a coincidir, ¿eh? Segunda coincidencia de la charla. Bueno, ahora... No, tampoco soy necio, José. No, necio ni en pedo. ¿Cuándo arranca la economía? Desde tu mirada. ¿Cuándo se reactiva esto? Mira, yo creo, primero, cuando vos empezás a ver la serie de países que atravesaron una situación similar a la nuestra y vos analizás en cuándo toca el fondo, ¿sí? Por lo general se toca el fondo entre 5 a 8 meses después del inicio de las medidas. O sea, no tocamos fondo todavía. No. Esto se va a poner más duro. Sí. Y tiene que ser así. Lamentablemente. Y hay que aguantarlo. Entonces, los sectores que están un poco mejor
ejerciendo la justicia social del Papa León XIII, que puedan ayudar a su par, que está peor, que ayude. Porque esa es la verdadera justicia social. No la justicia social coordinada, la solidaridad coordinada es siempre choreo. Muchacho, deme la guita a mí, que yo voy a hacer solidaridad, es siempre choreo. ¿Qué pasa? Somos todos buenos para decir sí, hay que dar plata, pero somos muy vagos para controlar al que maneja la guita. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y te la endulzan con ideas muy lindas y después salen la guita la que quieren. Y entonces la guita nunca llega. Bien, entonces, a ver, esto es, imagínate que Argentina... Me dijiste 8 meses para tocar fondo y después de ahí... Yo creo que el fondo va a estar en mayo, junio, bien, y a partir de ahí vamos a empezar a una recuperación muy rápida en términos económicos para arriba. O sea, vos te imaginás un lo que creo. agosto, septiembre con una recuperación importante y a la vista. Sí, acordate que está saliendo de un pozo. Es decir, siempre la recuperación va a ser, vos haces así. ¿Bien? Entonces siempre va a ser respecto a lo anterior, no respecto de donde vos partís. Ahora, el momento en el que esta recuperación atraviesa el punto original de partida pueden ser 2 años. ¿Sí? Lo que pasa es que después vos te vas para arriba. Con esa mirada, Milei podría llegar muy bien parado a las próximas elecciones, las del 2027. Yo creo que Milei va a llegar a las elecciones del año que viene. Tenemos elecciones intermedias. Bueno, esas son las legislativas, sí. Yo creo que va a llegar a las legislativas con un año de crecimiento en la economía. Y de acá a 2 años, un poco más. Con 2 años más de crecimiento en la economía. No porque yo cree en Milei, sino porque todos los lugares donde se aplicó una fórmula similar lograron crecimientos económicos de esas características. Nueva Zelanda, Irlanda, Japón, Alemania. Y ahí va, nunca falta que dice, nosotros no somos japoneses, nosotros no somos alemanes. Es que es verdad, no somos nada de todo. Bueno, está bien, fíjate, el comunismo ni siquiera funciona en Alemania, entonces te la retruco con esa, digamos. O sea, a ver, somos seres humanos. Perdón, un estado presente, digo, ¿cuál es mi mirada? Yo no soy comunista, ¿no? No. Ni mucho menos kirchnerista. No, pero la socialdemocracia es... Ahí está, yo soy un socialdemócrata, si querés mirarme desde la cuestión ideológica. Claro. O creo en la socialdemocracia, digamos. Es una mirada distinta a la que tenés vos, digamos. El comunismo es otra historia. Sí, por supuesto. Un montón. Una cosa es una droga fuerte y otra cosa es una droga más leve. Bien, para cerrar, ¿qué pensás de Yarlora? Yarlora es el político más profesional que Córdoba tiene. ¿Sí? ¿Eso es bueno o es malo, desde tu mirada? A ver, él optó por ser político. ¿Sí? A ver, yo nunca puedo decir que alguien que tuvo como objetivo en su vida hacer una determinada cosa y lo logró y está teniendo éxito para lo que él planteó, yo nunca puedo decir que esa persona no tiene éxito en lo que se propuso. Entonces, primero hay que entender que es un político que tiene éxito desde lo que se propuso. Quiso ser intendente siendo muy joven y lo logró. Quiso ser gobernador, después intendente de la ciudad y lo logró. Quiso ser gobernador y lo logró. Entonces, sacarle mérito a eso es imposible. Primero. Ahora, segundo, si yo comparto con la visión que él tiene de la política, no necesariamente. Y no está mal que así lo sea, porque no todo el mundo, por ahí coincidimos en el lugar a donde queremos ir, con una Córdoba más pujante, más productiva, con menor nivel de pobreza, con más educación, con más salud y más seguridad, ¿bien? Pero podemos diferir en el camino que tomaríamos. Y mira, hablando de medidas, Yarlora le dice al gobierno nacional, te diría vos si fueses parte del equipo de Milei, devolveme el fondo de incentivo docente, devolveme el subsidio al transporte, sacame las retenciones, algunas de las cosas que se están dando de cara a lo que puede ser el Pacto de Mayo. ¿Qué mirada tenés sobre esos pedidos, digamos? A ver, el fondo que se le saca al gobierno de la provincia de Córdoba viene de impuestos que se le sacan a todos los argentinos, incluyendo los de la provincia de Córdoba. Bien, yo soy un amante de la eficiencia. Bien, mi empresa, todo el tiempo buscamos ser cada vez más eficiente, más eficiente, más eficiente, más eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar la discusión de decirte, che, me sacaste el fondo docente. Ok, te lo saqué. Pero tenés lugares para hacer eficiencia. El ministro de Economía actual, Guillermo Acosta, bien, es una persona que sabe hacer eficiencia.
Bien, y está preparada y formada para hacer eficiencia. Entonces, son cosas que tienen que ir de la mano. Esos fondos que son fondos asistencialistas, que alguna vez se crearon porque la situación estaba en crisis, es lo mismo que vos vengas y me decís, che, José, vos sos trabajador mío. Me decís, che, estoy para atrás. Bueno, yo te genero un fondito que te lo voy a ir dando para que pasemos esta crisis que está existiendo. Y 30 años después te sigo dando el fondo. Bueno, las retenciones son eso, pero al revés, ¿no? También. Las retenciones surgieron por una contingencia y nadie más la sacó. También, entonces, a ver, no lloremos cuando los fondos creados por emergencia se saquen, porque hermano, si tuviste 30 años y eso no se corrigió, es porque evidentemente hay algo que está mal. Bueno, pero digo, el Estado en este caso juega para los dos lados, digo, no. Porque eso está mal, pero también está mal que si metiste retenciones por una cuestión de contingencia, hayan pasado 20 años y las sigas manteniendo. Por supuesto, y hay que sacarlas. Ah, ¿estás a favor de la quita de retenciones? Claro que sí. Claro que sí. En la mayoría de los países del mundo no existe. Vos vas a hablar de que al que exporta le saca una fracción de lo que hace, la gente te mira y te dice, ¿vos estás loco? ¿Comés bulones o qué? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? De lo discursivo, la idea que le sacas al campo, oligarcas que se separaron, la Patagonia y bla, bla, bla. Hermoso y lo discursivo. Ahora, cuando vamos a los términos prácticos, ¿sí? Cuando vos le sacas a los sectores más productivos para dárselo al sector improductivos, genera desincentivo que las actividades que son altamente productivas se incrementen. La última y te dejo tranquilo, se me pasó larguísimo, pero es que de todo tenés mi opinión formada y me encanta. Freno a la obra pública, decisión de Milei de sus primeros días de gobierno. Y la idea esta de que aborden los privados aquel camino que conecta una ciudad con la otra, que a nadie le interesa hacer, si hay algún privado que le encuentre una razón, que lo haga, por decirte, ¿no? ¿Viste esta cosa de que se encarguen los privados, porque si es negocio los privados se van a tentar? ¿Qué pensás? Te lo voy a poner en un ejemplo. Imaginemos que estamos en una isla desierta y tenemos pocos recursos. Sí. Bien. Y tenemos dos opciones. Los pocos recursos que tenemos los usamos para hacer un camino empedrado hasta el mar para que los pescados nos lleguen más rápido, o construir un camino que termina allá arriba porque hay una persona que vive en el medio de la montaña, bien, que tiene todo el derecho del mundo de vivir ahí, ¿sí? ¿Qué camino harías? Tenés pocos recursos, podés hacer un solo para camino. que vengan los pescados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esto es un reduccionismo y no hay una sola persona viviendo ahí arriba, sino que hay cientos de miles en Argentina. Pero la clave está en que tenemos pocos recursos. Cuando tenemos pocos recursos, la obra que no tiene sentido hacerla porque hay otra obra que aporta más valor a la sociedad, tiene prioridad. No estoy diciendo que está mal el hacerle al ermitaño el camino. Cuando sobre guita, hácela. Che, pero mientras tanto se mueren de hambre. Que se muden. ¿Me entendés? Entonces, es doloroso, es tajante. Me podés decir, hijo de puta, si estás del otro lado. Me podés decir todo lo que quieras, pero eso no deja de ser de alguna manera estratégicamente real. Tenemos pocos recursos. Los recursos no pueden ser aplicados en lugares donde hay otras opciones de mayor eficiencia. Entonces hay que hacer de vuelta acupuntura, porque no estamos en un sistema decisorio donde los recursos son abundantes, estamos en un sistema decisorio donde los recursos prácticamente son cero. Hay que usarlos bien. Te cierro con esto. ¿Dolarización sí o dolarización no? ¿Sabes por qué Argentina no puede tener un banco central fuerte? ¿Por qué? Porque a diferencia de Brasil, de Uruguay, Chile, la independencia del Banco Central está establecida en la Constitución Nacional. En Argentina no. ¿Qué quiere decir? Que si en esos países el presidente del Banco Central no aplica una política ortodoxa que defiende el valor de la moneda, termina en cana. En Argentina no. En Argentina la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que la hizo Mercedes Marco del Pont, era además de defender el valor de la moneda, era con perspectiva social, de equidad, productiva, y zaraza. Son todos términos... ¿Y eso qué implicancias tiene hoy? ¿Cómo lo repercute negativamente? ¿Qué fue lo que pasó? Tiene tantos grises, ¿para qué cuerno está el central? Tiene tantos grises que cualquiera viene y se agarra de ese gris para crear algo nuevo. Entonces, emitir plata y generar emisión está bien porque tiene un objetivo que está establecido en el Banco Central, entonces el Banco Central puede emitir dinero para eso. Bueno, eso fue lo que nos llevó a la inflación enorme que tenemos hoy. Pero ¿no se podría modificar el Banco Central sin necesidad de dolarizar, incluso sin necesidad de cerrarlo? A ver, para modificar y poner la independencia del Banco Central en la Constitución, tenés que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, tenés que hacer una reforma de la Constitución. Es un proceso que lleva, por lo menos, a Chile le está llevando como 5 años la que tienen en marcha. ¿Para dolarizar también? No. ¿Pero podés dolarizar sin respaldo del Congreso? Argentina ya está dolarizada. Primero dejemos a los pelotudeces porque ya estamos dolarizados hace rato. Los argentinos tienen 450.000 millones de dólares fuera del país
de capital. ¿Cuánto? 450.000 millones. Bien, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares metidos abajo del colchón adentro del país. Pero los argentinos tienen en pesos 50.000 millones, el equivalente a 50.000 millones de dólares en el banco y en el circulante monetario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos sumás de 700.000 millones, que es lo que tiene el privado argentino, tan solo 50.000 están en pesos. Bien, es decir, tan solo el 7, el 8% del dinero que los privados tienen están en pesos. Argentina ya está dolarizada. Bien, ahora, oponerse a una dolarización, personas que ahorren en dólares, que guarden en dólares, que hacen su negocio y analizan su patrimonio en dólares, cuando beneficia a la pobre gente que cobra en pesos y con los que estamos haciendo pelotudez y le estamos licuando su salario con la inflación, es por lo menos ser hipócrita. Entonces Argentina ya está dolarizada. El tema es si le vamos a permitir a esa pobre gente, que son los únicos giles que se manejan en pesos, y no giles porque ellos quieran, sino porque hay otros que son los hijos de puta, bien, si le vamos a permitir o no tener una moneda que defienda su poder adquisitivo en el tiempo. O sea, vos me decís que una dolarización tendría un impacto altamente positivo de manera directa sobre las clases menos favorecidas. Absolutamente. Porque, a ver, imagínate que el obrero que solamente tiene las 300 lucas que cobró y es todo lo que tiene, en un mes de inflación del 20%, el promedio le comió 30 lucas de los 300 que cobró. O sea, le destruye la inflación del 20% mensual, le destruye el 10% de su capacidad adquisitiva al operario. A mí no. ¿Por qué? Porque yo y otras personas que están formadas saben cómo protegerse de la inflación y desarrollan estrategias. Esa gente no puede hacerlo. Tampoco se puede ir al dólar porque la diferencia es la spread entre compra y venta. O sea, ahorra en dólares, pero después lo tiene que vender y cuando lo vende más barato de lo que lo compró. Entonces tampoco puede hacer ese intercambio temporal. Sale perdiendo. Entonces, a ver, a mí me encantaría tener una moneda nuestra, sí. Pero ya comprobamos que somos adictos a la falopa de la emisión monetaria. Entonces, de lo discursivo divino, después te cae uno que se pasa por el traste todo lo que hizo y vamos de vuelta con la máquina, pa. Veremos en qué termina todo. José, gracias. Hermosa charla. José Luis Acevedo. Un placer. Gracias.